Interludio. Entre la usurpación y la memoria. Cuando la ley dejó de ser camino y se volvió mandato, el mundo perdió un espejo. Ya nadie miraba hacia adentro para encontrar la dirección, todos buscaban una señal fuera, como si la brújula interior hubiese sido enterrada bajo siglos de ruido. Y sin embargo, el silencio seguía allí, intacto, esperando. En las horas en que la noche no es aún noche, cuando la luz apenas nace y el mundo respira en suspensión, hay un instante en que la mente puede recordar lo que la historia olvidó. Es un momento tenue, casi imperceptible, como el punto donde el agua se convierte en vapor o donde una semilla decide abrirse sin testigos. En ese lugar silencioso, el ser humano escucha lo que siempre estuvo presente: la ley no viene de fuera. El derecho no nace del miedo. La libertad no requiere protección. La dignidad no admite condiciones. Son voces antiguas, más antiguas que los imperios y sus códigos, y más antiguas que el hierro, que las inscripciones, que el lenguaje mismo. Voces que no ordenan, sino que resuenan. Voces que no imponen, sino que recuerdan. Voces que nunca se han apartado del pulso del mundo porque son su origen. Esa es la ley natural, la única ley que no necesita escribirse porque vive en la coherencia de la existencia. Nunca se perdió, solo fue cubierta. Como una montaña envuelta por nubes, como un río oculto bajo la tierra, como un bosque que renace después del fuego, permanece intacta en su sencillez. La voluntad superior no exige, revela. No ordena, muestra. No castiga, enseña. Y quien se queda quieto por un momento, quien se desprende del ruido del mundo y vuelve a su respiración más profunda, puede sentirla de nuevo. Allí, en ese umbral de lucidez, la trama completa se vuelve visible. El adversario no usurpó la ley para dominar cuerpos, la violencia directa no habría sido suficiente, la usurpó para oscurecer la memoria del origen. No atacó instituciones, sino percepciones. No confiscó derechos, sino la certeza interior de que esos derechos eran inseparables de la existencia. Introdujo coerción donde solo había armonía. Introdujo miedo donde solo había claridad. Introdujo violencia donde solo operaba la fuerza legítima del ser vivo defendiendo su espacio interior. Pero lo que no es creado no puede destruirse. Lo que es inherente no puede abolirse. Lo que nace del orden superior no puede ser reemplazado por artificio alguno. Incluso bajo la noche de la confusión, cuando la ley se vuelve laberinto y los derechos parecen favores, el alma aún sabe lo que es justo. Esa brasa, a veces discreta, a veces ardiente, nunca muere. Y basta con un soplo de lucidez para que vuelva a convertirse en llama. Quien recuerda, despierta. Quien despierta, ve. Quien ve, ya no puede ser engañado. Y el dominio del adversario depende únicamente de la ceguera. Por eso, antes de avanzar hacia la definición operativa de los derechos, hacemos un alto aquí. En este claro silencioso, la confusión se diluye y el orden vuelve a revelarse. La ley humana pierde solemnidad. La ley natural recupera su presencia. Y la libertad se muestra nuevamente como la forma primaria de la vida, no como un privilegio que alguien pueda otorgar. Este interludio no es pausa, es retorno. Retorno al origen. Retorno a la claridad. Retorno a la memoria de lo que somos. Del análisis histórico a la revelación del presente. Hemos mirado hacia atrás para comprender cómo comenzó la usurpación, cómo una palabra sagrada se transformó en instrumento de dominio, cómo el adversario logró separar a la humanidad de su ley interior mediante siglos de distorsión. Pero el engaño no es arqueología. No es un fenómeno extinto. No es una pieza de museo. La usurpación continúa respirando. Lo que antes se grababa en tablillas y decretos hoy se expresa en reglamentos, impuestos, licencias, permisos, discursos y narrativas que moldean silenciosamente la vida cotidiana. La coerción ya no aparece como conquista armada, sino como normalidad administrativa. El miedo ya no opera desde los templos o los imperios, sino desde la rutina. Por eso, para avanzar, debemos abandonar la distancia histórica y descender al terreno donde realmente se juega la batalla, la vida diaria. Si la parte I nos mostró el origen del artificio, la parte 2 nos mostrará su funcionamiento actual. Allí veremos cómo la coerción adopta múltiples rostros: económico, legal, físico, psicológico y social,
para sostenerse. Verlo con claridad no es indignarse, es despertar. El viaje cambia, ya no observamos el pasado. Ahora observamos nuestro propio mundo. Ese es el paso que se abre aquí.